Hermano, buenos días. Entramos hoy al capítulo final, al último capítulo. No es la última sección del libro de los Hechos, pero entramos al capítulo 28, que es el último capítulo del libro. Y después tenemos que hacer algunas recapitulaciones para tener algunas conclusiones generales del libro completo. Y este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. La primera del versículo 1 hasta el versículo 16 y después del 17 hasta el final. Hoy vamos a ver la primera parte, si Dios así nos lo permite, y después veremos, si Dios así también nos los permite, la última parte. Después de eso vamos a hacer una serie de conclusiones mirando en todo el libro esos aspectos que se resaltan en las cartas, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Trataremos de ubicar cada una de esas cartas en el contexto cronológico del libro de los Hechos y mirar la secuencia de los cambios que se fueron dando desde desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, que es una cronología como de 30 años. Y cómo Dios presentó algunos tipos, vamos a decir, como algunos temas o algunas doctrinas en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después en el capítulo 7 en adelante comienzan a quedarse algunas de esas cosas y se van confirmando otras, y que, como decíamos en su momento, en las diferentes cartas es donde está registrado las doctrinas básicas, las doctrinas fundamentales y vamos a decir que las doctrinas generales que se dan o se desarrollan en la iglesia. Porque en las cartas son cartas que están direccionadas a un grupo de creyentes, una congregación ya formada. Mientras que lo que se relata en la mayor parte del libro de los Hechos está relacionado con una información de cómo se fueron dando las cosas mientras Dios comenzó la iglesia en el primer siglo, cómo se iban dando las cosas. Pero cuando Pablo escribe a cada una de las diferentes congregaciones en las diferentes ciudades, él se está dirigiendo a una congregación que ya está formada. Mientras que en el libro de los Hechos vamos viendo que Pablo llegó a Éfeso y comenzó a formar la congregación, que llegó a Corinto y comenzó a formar la congregación, o en cada una de esas partes donde él llegó. No se dan ahí detalles doctrinales fundamentales o generales para la iglesia, pero después cuando él escribe a los creyentes que están en Éfeso, a los creyentes que están en Corinto, a cada una de esas congregaciones, ya como una iglesia formada, entonces le está dando detalles de los fundamentos doctrinales que debe tener la iglesia general, y que eso es lo que nosotros tomamos. Por eso es que se dice que el libro de los Hechos no es un libro en el cual nosotros nos vamos a basar para establecer doctrinas, sino que es un libro que nos da el contexto histórico, sociocultural y cronológico de cómo se dieron los eventos en el desarrollo de la iglesia. Y ahí no es un libro que está dirigido a una iglesia en particular, sino que es un libro que recuenta cómo se dieron los hechos en la formación y desarrollo de la iglesia en sus comienzos, y ahí entonces metemos cada una de las demás cartas. Pablo habló en el capítulo 17, aquí se habla de Éfeso. El contexto de la carta de Éfeso fue este momento histórico, que fue lo que Pablo hizo allá, y todos esos detalles que nos ayudan a nosotros a entender tanto el libro de los Hechos como las diferentes cartas. Bien, en el capítulo 28, la primera parte, aquí vamos a ver de manera general lo que es la manifestación del poder de Dios. Y es la última manifestación
que se registra en el libro de los Hechos, en el contexto de milagros y señales que confirmaban que Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Y que él está haciendo, y ahí se resalta, Dios lleva al autor bíblico a resaltar algunos aspectos de qué fue lo que pasó con Pablo y lo que Pablo hizo en ese momento. Por ejemplo, cuando lo muerde una serpiente, eso lo remite a uno a algo que Cristo le dijo a sus discípulos, que tomarán serpientes y si les mordieren no les van a hacer daño. Y eso se dio con el apóstol Pablo. No vamos a encontrar en la Biblia a ninguna otra persona que lo mordió una serpiente. La única persona que mordió una serpiente que registra las Escrituras es el apóstol Pablo. Y está como apóstol Pablo. Y se dio aquello que Cristo dijo, no le va a hacer. Pero porque él es un apóstol y esas señales tenían que evidenciar que él era un apóstol. Después ahí en ese mismo capítulo se va a dar detalles de milagros de sanidad con el padre de uno de los gobernadores o del gobernador de la isla y muchos que acuden allá. También eso está relacionado para confirmar, pero es lo último que aparece en el libro de los Hechos. En las diferentes cartas nosotros no vemos esa serie de milagros y cosas así. Eso no lo vemos. Eso está en el libro de los Hechos y el relato narrado por los diferentes autores, los 4 autores del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en las diferentes cartas ustedes van a ver, por ejemplo, que aún el apóstol Pablo, él dice: yo a fulano lo dejé enfermo en tal parte, ¿por qué no lo sanó? Pero eso fue muchos años después, cuando porque ya está confirmada, este es un apóstol, ya las señales, ya eso era algo que acompañaba a los apóstoles. Eso no era algo que lo hacía todo mundo en su momento, como hemos visto. ¿Quiénes eran los que hacían esos milagros? Los apóstoles: Juan, Marco, Pablo, y en algunos casos algunos de los que eran emisarios del apóstol Pablo. Porque hay la tendencia de pensar que Dios está haciendo y que lo hacía cualquier persona y que hoy en día lo puede hacer cualquier persona también. Si fuese así, no tendríamos tantos enfermos ni tantas dificultades en las clínicas y hospitales y en todo lugar. Las Escrituras sí se analiza contextualmente como se presenta, y no se analiza con las experiencias que algunas personas tienen en algunas congregaciones. Si lo analizamos conforme a lo que ella misma dice, nosotros vamos a ver todas las cosas con claridad. Pero hay confusión porque hay algunos que están basándose más en la experiencia que tuvieron en tal congregación o la experiencia que tuvieron en tal parte y no en lo que registra las Escrituras. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Relatando, sacando qué es lo que dice las Escrituras, porque eso es lo que debe basar nuestra fe. Nuestra creencia está basada en lo que dice la Escritura y por eso ponemos los textos y decimos: eso es lo que está diciendo el texto. Independientemente de la experiencia que puede tener fulano o mengano, la experiencia de fulano no es la autoridad para la iglesia. La autoridad para la iglesia es la palabra de Dios. Sin desconocer el poder de Dios con todos los detalles, como se registra también en las Escrituras. Entonces, antes de entrar, pues tenemos que hacer para contextualizarnos. Nosotros, ¿dónde fue que dejamos al apóstol Pablo? ¿A dónde estaba? En la isla de Malta. La isla de Malta. Bueno, pero recordemos qué fue lo que pasó. En el capítulo anterior se habla de lo que fue el naufragio. Ellos van para Roma y comienzan desde Cesarea, Sidón, tienen sus dificultades en todo su recorrido, llegan a Mira, ahí van frente a Gnido, de ahí siguen y tienen sus dificultades. Ahí en todo eso, Dios siempre estaba llevando el control. Lo único que al principio lo estaba llevando a través de los timoneros, pero en estos momentos quitó los timoneros y cogió el timón él. Y llevó ese mar por todos los lados. Ellos dicen ahí que nos abandonamos al viento, pero ¿quién estaba manejando el viento?
Ahí es donde uno no quiere aceptar esas cosas. Pero Dios, aunque lo decimos, nunca ha perdido el control, a veces pensamos que lo ha perdido. Ese barco hizo para allá y para todo, porque Dios lo puso a hacer así, porque Dios dirige los vientos, los saca a su depósito y los llevan para hacer lo que Él quiere que hagan y como Él quiere que sea hecho. Desde que salió ese barco hasta que llegó a ese lugar, Dios lo estaba controlando. Al principio lo estaba controlando a través de los marineros, del piloto y el jefe del barco, que también tenía sus opiniones al respecto. Pero era Dios quien estaba. Después dijo, bueno, ya no los voy a usar ustedes, ahora lo voy a hacer yo solo. Voy a usar los vientos, y los llevó para donde Él quería llevarlo. Y en todo lo que estamos viendo ahí, un detalle que sobresale es que Dios dijo, yo te voy a llevar, Pablo, a Roma. Pablo podía montarse uno en otro barco. Podía ese barco manejarlo quien quisiera manejarlo. Pero Dios iba a llevar a Pablo a Roma. Eso se iba a dar porque Dios lo había dicho. Ellos pudieron, cuando analiza uno así humanamente, no que están a la deriva. Si uno piensa hacia la deriva, sacando a Dios de ese evento, sacando a Dios de ahí, ellos pudieron haber acabado quizás ¿dónde? Pero acabaron como a 80 kilómetros de Italia, donde comienza, que se dice la bota, donde comienza la bota, de ahí hasta donde ellos, hasta Malta, hay 80 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué no fueron por otro lado? ¿Por qué no quedaron por allá, por África, o quedaron por acá en Egipto o en otra parte? No, porque el plan de Dios que estaba dirigiendo el asunto era que estuvieran allí. Y cuando ellos llegan allá están locos, no saben dónde está. Y Dios después le dice, le da visión dónde es que están. Pero, hermanos, lo que pretendo con esto es que pensemos siempre, Dios siempre tiene el control. Y aunque nosotros lo perdemos, Él no lo pierde. Lo que nosotros debemos estar es convencidos y de lo que dice las Escrituras y guiarnos conforme a ella, independientemente que veamos que eso no es una salida a nuestra vista, pero es la salida que Dios tiene siempre. Aquí en esto, en ese contexto, ya llegamos entonces y leemos Pablo en Malta. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma,
de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, vamos a mirar lo que es la manifestación del poder de Dios, primero en la vida del apóstol Pablo, en ese evento que lo muerde una serpiente. Vamos a ver el poder de Dios a través del apóstol Pablo haciendo señales de sanidad o haciendo milagros de sanidad ahí. Y vamos a ver el poder de Dios en la vida del apóstol Pablo cumpliendo el propósito de llevarlo a Roma. Vamos a ver la manifestación del poder de Dios en el apóstol Pablo en esos 16 versículos. En el primer lugar, vamos a resaltar el poder de Dios en la vida del apóstol Pablo. Esa situación que pasó ahí. Ahí vamos a mirar eso. Después vamos a mirar ahí cómo es el lugar donde están las personas que hacen parte de esto. Y porque todos esos detalles que están ahí tienen un propósito específico y preciso para que Dios manifieste lo que Él quiere manifestar a través del apóstol Pablo. Esto para que pensemos que las circunstancias que están a nuestro alrededor no son casualidades. Ni las personas, ni los lugares, ni el momento, nada es casualidad. Jamás estamos en el lugar equivocado, ni con la persona equivocada, ni en la situación equivocada. Si hubiese hecho esto, no estuviera en esto. No, usted está ahí en eso porque eso es lo que Dios tenía planeado. Y es con fulano porque eso es lo que Dios tenía planeado. Porque si no es así, entonces podemos decir que Él no tiene el control. Pero así se registra en las Escrituras. Y miren lo que presenta el capítulo comenzando. Después de todo eso que sucedió, 14 días, así a la deriva, humanamente hablando. Ellos con la incertidumbre que tienen ahí, el único que tenía un poquito de esperanza era el apóstol Pablo, porque Dios le había dicho esto es lo que voy a hacer. Los demás tenían que confiar en lo que Pablo estaba diciendo, pero Pablo era el único que podía tener tranquilidad porque él conocía. Y eso también nos lleva a nosotros, lo que dice las Escrituras, que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza, porque si nosotros conocemos las Escrituras, como dice y estamos estudiando los viernes en los Salmos, el Salmo 46:1, Dios es mi amparo y fortaleza, el pronto auxilio en mis tribulaciones. Dice, por tanto, no voy a estar asustado, porque yo sé, yo lo conozco. Entonces Pablo podía tener un poquito de tranquilidad porque él tenía la información. Nosotros, los creyentes, tenemos la información. No es lógico que estemos más afligidos que cualquier persona que no conoce a Dios. Eso es un contrasentido. No debería darse. Por eso, otra vez recuerdo el texto, no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. No dice el texto que no vamos a tener tristeza, la tendremos, pero no debe ser al nivel de aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Lo que Dios le dijo a Pablo era que iba a salvar todos los que estaban ahí. Y dice la primera parte del texto, estando ya a salvo. Y resalto esto porque en algunas de las versiones que pueden tener ustedes de pronto en sus manos, dice, habiendo sido salvados. Porque la conjugación en que se encuentra el verbo ahí está en una acción que alguien opera en el otro. No es porque ellos no se salvaron. Es más, eso es tan claro que ellos hasta dejaron el timón. Entonces, nos salvamos. No se salvaron. Fueron salvos. Porque hasta el barco estaba a la deriva. Pero ahí se quiere enfatizar. El autor bíblico quiere enfatizar que hubo cumplimiento de lo que Dios le había dicho al apóstol Pablo. Ninguno de los que van contigo van a perecer, porque Él los iba a salvar. Entonces se resalta, en el Antiguo Testamento se dice que la salvación, sea física o sea espiritual, pertenece a Dios. Y siempre ha sido, es y será así. Entonces eso es lo primero que quiero que resaltemos.
Aquí dice, supimos que la isla se llamaba Malta. De pronto, esa isla tiene un lugar, un muelle, vamos a decir un puerto donde llegaban los barcos. Estos marineros, al llegar por un lugar donde no había tal cosa, yo no sabía dónde estaba, porque todo por ahí pasaban esas embarcaciones bajando y cargando cereales. Pero aquí ya ellos se ubican. Ahora viene lo siguiente, la experiencia. Habla un poquito de las personas de ahí, los naturales. La palabra que se usa ahí para natural es una palabra que literalmente significa bárbaros. Y el énfasis es que era una isla, como muchas territorios en esa época, que no tenían la cultura que tenían los griegos en todo su grosor, y la cultura de los romanos. No hablaban el latín muy bien, ni hablaban el griego, y eso eran los idiomas populares. Entonces las personas, no era bárbaro en el sentido como lo entendemos nosotros, una persona áspera, ruda, cruel, sino alguien que no tiene la cultura generalizada que había en su momento, y por lo tanto tampoco podía entender algunas cosas con claridad. De ahí es que también vamos a ver que ahí no se habla mucho de que Pablo estuviera predicando el evangelio, y podía ser por esa limitante que había en el idioma. Pero ahí dice que estas personas, y habla entonces de lo que es la humanidad de ellos. El término que se usa ahí para humanidad también es el término que vimos la vez pasada, que habla de filántropo o filantropía, el amor que se tiene hacia la humanidad, alguien que está interesado en beneficiar a las demás personas según la necesidad que se pueda presentar. Ahora, eso es una situación ahí bastante complicada, porque ahí dice, nos trataron con no poca humanidad. Y en ese contexto, cuando sucedían esas cosas, la mayoría de esas islas y de esas costas, las personas pensaban, estaban convencidos que todo lo que el mar arrojaba ahí, eso era un regalo que les estaba dando. Entonces, si llegaban personas también, entonces las cogían como esclavos y las vendían y hacían cosas así. Pero ahí la cosa fue un poco diferente, porque de pronto al ver que están unos soldados ahí, no, estos, ya este es de otro nivel. Y eso tenían que ir a reportar, y todo eso tenían sus bitácoras donde sabían qué era lo que estaba pasando, quién iba viajando, para dónde iban, qué estaban haciendo, y podían estarlo buscando después. Pero ahí se está resaltando, el Señor está resaltando que Él tiene un cuidado bajo cualquier circunstancia, sean situaciones de peligros que se planifiquen personas en contra de los suyos, o sean peligros en los cuales nos vemos expuestos en el ambiente donde estamos. Peligros naturales. Tanto en uno como en el otro, Dios tiene el cuidado. Y es lo que se está evidenciando ahí. Nos trataron con no poca humanidad. Y dice que la razón, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos, porque ellos acaban de salir de allá del mar, ellos vienen mojados, y aparte de eso está lloviendo. Entonces esas personas que están ahí, digamos, el texto dice de 14 días sin comer, comiendo poco, sin dormir, esa gente están bastante agotadas, deben estar bastante maltratados por todo eso que ha pasado. Ellos necesitan ayuda. Eso está hablando ahí de cosas positivas, y comienza el versículo 3 con esa palabra, entonces. Y eso es como un pero. Eso es como decir, oye, no están tratando, todo está bien, pero pasó algo contrario o adverso a lo que se viene narrando. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, dice que las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí está parte del cuidado que Dios va a evidenciar con este hombre. Y aquí se va a ver también parte de la evidencia de que este hombre era un apóstol, porque, como decía antes, se está cumpliendo lo que Cristo había dicho que iba a pasar con aquellos que Él había llamado. Y después nos remitiremos a esos textos que estoy mencionando. Pero aquí lo primero que quiero resaltar es que el apóstol Pablo, piensen un poco en el apóstol Pablo, ya él está de bastante edad. Él viene también maltratado de allá, pero él tiene un carácter y un corazón de servicio,
Que él pudiera haberle dicho ahí, por ejemplo, recuerden que él va ahí va con Lucas y va con Epafrodito. Él pudiera llamar a Lucas o Epafrodito. Mira, se está apagando el fuego, ve y búscate unas ramas. No, él con todos, él fue. Porque la mentalidad de un siervo de Dios es eso, un siervo. Hoy en día es que los siervos tienen que estar con etiqueta y cuestiones de eso, corbata y saco, que eso le impide hacer muchas veces. No le facilita hacer las cosas que hay que hacer. Pero ahí está ese hombre, con todas esas cosas, con toda la autoridad del apóstol que es. Él no está, él dice, hay una necesidad y él no está llamando, él lo va a hacer, él. Una disposición única, porque para eso él estaba convencido que estaba llamado. Y eso indica también que no depende cuál es la necesidad. Si Dios me la muestra, a mí fue que Él me la mostró. Yo fui el que la percibí, yo fui el que la vi. Bueno, ¿por qué voy a llamar a otro para que lo haga? A no ser que se trate de algo que sale de mi capacidad para hacer, pero de pronto tengo a quien mandar, pero en ese caso no es así. Eso es lo primero que quiero que resaltemos, porque hoy en día se proclama mucho de las posiciones en el liderazgo y hoy en día, contrario a las escrituras, hay muchos que creen que son apóstoles y después miraremos los textos al respecto de eso. Pero esos apóstoles que se autodenominan apóstoles hoy no tienen un carácter así, de estar en esa situación y hacer, no, está por otro lado. Los beneficios y todo ese tipo de cosas que hay alrededor de lo que se forma hoy en día. Y el texto dice que él va a suplir una necesidad que es evidente. En esa necesidad, él, como toda necesidad, la persona que sirve está expuesta a cualquier riesgo por el servicio. De ahí que muchas veces, o la mayoría de las veces, no queremos servir, porque el servicio involucra que tengo que sacrificar algo de lo mío. O tengo que sacrificar mi tiempo, mis fuerzas o mi dinero. Cada vez que voy a servir a alguien, esa persona no necesita de que yo le acompañe. Necesita de mi tiempo. Esa persona de pronto necesita que yo le ayude a arrear algo, necesita de mi fuerza. O esa persona tiene una situación económica y necesita que yo le regale, le preste o algo. Y eso es un sacrificio. Pero no existe servicio sin sacrificio. El servicio implica sacrificio, pero nos cuesta sacrificar. Aun cuando sabemos que Cristo se sacrificó por nosotros, pero nosotros no estamos tan dispuestos como Él. Pero aquí Él se expuso a eso. Y cualquier tipo de servicio tiene su exposición. Y lo que dice después, y va a hablar un poquito de estos naturales, como se dice allá. Estos naturales, cuando vieron la víbora colgando, aquí se va a hablar como unas personas que son supersticiosas. Ellos decían, este hombre es un homicida. Y este homicida parece que la justicia divina lo está persiguiendo. Y allá en el mar se salvó de esa. Pero ahora está la serpiente. En ese contexto, ellos saben qué es lo que puede pasar de la zona, ellos saben qué puede pasar con ese tipo de serpiente, conocen las serpientes que están ahí, porque también hay la teoría de que como ahora en estos momentos, en esa isla de Malta no hay serpientes. Entonces hay los que critican la Biblia y dicen que eso no es verdad porque no. Pero como en todas partes donde llega el hombre acaba con todo lo que hay. Entonces, mientras fue creciendo la población, esas serpientes no van a poder más que los hombres. Entonces, para dar una explicación con respecto a eso. El texto presenta que las personas que no tienen claridad de Dios le pueden asumir o dar las causas de las cosas a cualquier otra situación o cualquier otra cosa. Pero en el contexto de lo que venimos diciendo, Dios es el que controla, diseña, organiza y
va ejecutando cada una de las cosas. Nosotros hablamos aquí bastante de lo que es el decreto divino y de lo que es la providencia divina. El decreto divino es que todo lo que está sucediendo, Dios lo decretó así. La providencia divina es que Él hace que eso se dé en el lugar, con la persona y de la manera que se está dando. Eso es provisión divina. Por eso nosotros recordamos lo que dice cuando habla en Jonás. Dios tenía preparado un pez, Dios tenía preparado una calabacera, Dios tenía preparado un gusano. Eso es la providencia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. En el contexto de Pablo, Dios tenía preparado un barco, una tempestad, todo ese tipo de cosas. Todo eso estaba preparado por Dios en la vida de Pablo. Lo que esté pasando con usted, todo eso está preparado por Dios. No importa cuáles sean las cosas, porque uno pudiera decir, oye, siendo el apóstol Pablo, porque está pasando por todo ese tipo de penurias. Y él lo asume. Y él dice, nada me va a separar del amor de Dios. Ni la enfermedad, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada. Y asumir una actitud de confianza en que Dios diseña todas esas cosas nos permite a nosotros tener consuelo y descanso, porque al fin y al cabo usted no puede hacer nada alrededor de eso. Y lo que Dios nos indica en su palabra es que podamos percibirlo así. Y en el Salmo, como estaba mencionando, el Salmo 46 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Entonces el texto presenta aquí la mentalidad que hay. Ustedes de pronto hasta lo usan. Mire cómo está, quizás que estará pagando. O algunos directamente, eso te está pasando por esto que hiciste. Eso es lo que están diciendo ellos ahí. Uno no sabe por qué las personas están pasando lo que están. Nadie sabe eso, el único que sabe eso es el Señor. Pero uno siempre acude a que algo está pagando. Y lo más directo, eso es por esto. Eso, el Señor es el que maneja las cosas. Miren lo que dice el texto, versículo 5. Pero Pablo lo que hizo fue sacudir la serpiente en el fuego y no padeció ningún daño. Estas personas, como conocen de las serpientes, lo peligrosas que son, lo que sucede cuando muerden, por eso ellos están esperando que él se inflamase ahí, o que tuviera un paro y muriera ahí de repente. Pero ninguna de las dos cosas pasaba. Entonces, eso como que tenía un tiempo promedio, y pasó el tiempo promedio y dijeron, no, si eso no es así, entonces, si no le pasó ningún mal, entonces este es un Dios. Y todo eso es por la ignorancia de que existe el Dios que todo lo puede y que nos da información para no estar uno divagando con una y otra cosa. Entonces se presentan las personas que son ahí idólatras también. Pero miren el otro detalle que quiero que resaltemos aquí. Ahí dice, versículo 4, este hombre, dicen ellos, es homicida. Y después dicen aquí, este es Dios. Cuando pasamos por el capítulo 14, ahí se habla cuando Pablo llegó a Listra. Me fui aquí cerquita. Cuando Pablo estuvo en Listra, creo que iba con un compañero y había una persona paralítica y él lo sanó. Y las personas ahí dijeron, hay dioses entre nosotros. Y dijeron, Pablo es Júpiter y el otro es Saturno. Y le iban a sacrificar un buey. Y después al rato, con una revolución, los apedrearon. Allá primero los tomaron como Dios y después los apedrearon como criminales. Aquí lo toman como criminal y después dicen que es un Dios. La percepción que se tiene ahí. Ahí, en esos textos, nosotros vemos cómo Dios tuvo el cuidado de Pablo. Es evidente. En ese contexto se ve cómo Dios hizo
que se resaltara algo de lo que Cristo había dicho con respecto a los apóstoles. Y después volvemos ahí, vamos a mirar el otro milagro que se relata ahí. En aquellos lugares dice que había un hombre, el nombre de él era Publio, y dice que él era un hombre principal. Eso indica que es como como el que gobernaba la isla, vamos a decirlo así, para no entrar en más detalles. Este hombre lo que hizo fue que los recibió, los hospedó y dice solícitamente ¿por cuánto tiempo? 3 días. No sabemos si él tiene ahí a los 276 o si tiene a Pablo, al centurión, a Lucas, no sabemos. De todas maneras, él está haciendo esto y el apóstol, el Señor está guiando a que dé informe con respecto a eso. Presenta el nombre de la persona, la función que tiene y lo que hizo. En ese contexto, el papá de este hombre, el papá de Publio, dice que estaba en cama, enfermo. ¿Qué era lo que tenía? Fiebre y disentería. No vamos a dar un estudio de lo que es fiebre ni de lo que es disentería en estos momentos aquí. Pero es una situación, una condición de enfermedad en la cual Dios va a mostrar a través del apóstol Pablo su poder. Otra vez, ¿qué es lo que hace Pablo? Otra vez, entra, él lo va a ver, lo que hace es orar y lo último, le impone las manos y lo sanó. Dice el versículo 9, hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades, ¿qué hicieron? Ellos venían. Si hay sanidad gratis, pues hay que ir. Y todos los que llegaron eran sanados. Quiero que, hasta transcribí aquí esto porque quiero leerlos. Cuando se habla en el contexto de las Escrituras de las señales y milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eso es muy puntual en los contextos donde eso se da. Y en la mayoría de los contextos donde eso se da, se está dando para certificar que la persona que está haciendo eso es un enviado de Dios. En el Antiguo Testamento eran los profetas y en esos momentos se estaba certificando que lo que él estaba diciendo era palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, que en el contexto de Elías, cuando él levanta al hijo de la viuda y dice, ahora conozco en realidad que tú eres hijo de Dios, por ese milagro que está haciendo, habla profeta, tú eres profeta de Dios, por eso que había hecho. Y que la palabra en ti es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba certificando, ese es profeta que yo he enviado. Y de ahí que los que él enviaba y no se cumplía, entonces eran falsos profetas y tenían que ser muertos por pretender ser lo que no eran. Pero eran llamados exclusivos. No todo mundo hacía eso. En el Nuevo Testamento también, cuando Dios envía a su Hijo, Él viene a hacer unas señales para identificarlo como el Hijo de Dios. Nadie más podía hacer esas cosas si no estaba Dios con él, dice alguien. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, que nadie puede hacer esto. Algunos de los fariseos y escribas le decían, bueno, haz señales para que creamos que tú sí eres. Dijo, no, yo no voy a hacer señales, yo no necesito hacer señales. ¿Ves? La señal que voy a darle nada más es que lo que pasó con Jonás, que estuvo por 3 días en el vientre de un pez y después salió. Pero él no dio explicación ahí. Pero sí se anticipaba que cuando viniese el Mesías, él iba a hacer una cantidad de obras que iba a certificar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Voy a leer algunos textos para que veamos en el contexto de Cristo. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Y aquí se habla cuando el Señor Jesucristo sanó a la a la suegra de Pedro. Voy a leer Mateo 8, 14 al 17. Voy a leer y resaltar algunas cosas. Cómo fue enviado Cristo y qué hizo Cristo para certificar que Él era el enviado de Dios. Eso que hacía lo identificaba. Este es el Hijo de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre.
Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso fue lo que Cristo hizo. Casi lo que estaba pasando allá. Aquí Cristo sana a la mamá, a la suegra de Pedro, y los otros que escuchan entonces van y aprovechan también. Y endemoniados son libertados ahí y los enfermos son sanados. ¿Quién lo estaba haciendo? El Señor Jesucristo. Como una señal para identificar lo que Él era. Miren, después dice el versículo 17. ¿Por qué pasaba eso? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y Él iba a hacer eso para identificarse como el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, cuando Él llama a sus 12 apóstoles, Él les da autoridad para hacer esas cosas. De nuevo, no eran todos los que hacían eso, eran los apóstoles. Y vamos al capítulo 9 del libro de Mateos. Mateo capítulo 9 desde el versículo 35 en adelante. Mateo 9, 35 en adelante. Otra vez un contexto de esto, de lo que Cristo está haciendo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es en capítulo 9. Lastimosamente, como eso está organizado por capítulo, pero si usted sigue leyendo hasta el capítulo 10, que no es una idea diferente, sino que sigue la misma idea, y voy a leerlo así. Voy a leer el último versículo 38 del capítulo 9, y paso al versículo 1 del capítulo 10. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, resalten eso, llamando a sus 12, especifica, sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre. ¿A quién les dio autoridad sobre eso? A los 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién se le dio esa autoridad? Y después va a especificar más, versículo 2. Los nombres de los 12, por si acaso no vaya a meterse otro. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Todo es específico. Y sigue otra vez especificando. A estos, ¿quiénes? A estos 12. Eso es tan enfático. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayan a irse por camino de gentiles, ni vayan a meterse en ciudad de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras van, dice, y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de los cielos ya vino, ya el Mesías está aquí, ya hizo señales, milagros, eso, mostrando que Él es. Y ahora nos ha llamado a 12 a hacer las mismas señales para que crean que ya Él es. Lo que se ha pretendido es que de ahí para allá todo mundo tiene la autoridad para hacer eso, y ese es el error. Porque la Biblia especifica estos 12, pero entonces la gente pretende que todo el mundo está. Y no estamos diciendo que Dios no hace milagros. Dios, el hecho de que estemos vivos es por milagro de Dios. Pero pretender hacerlo al nivel de lo que estaba ahí, ahí es donde hay. Y por eso es que hay un contrasentido. ¿Por qué? Porque si hay esa capacidad, porque hay enfermedad. Entonces hay la excusa, no, que por falta de fe.
Pero miren, sigue diciendo el texto. Él les dice ahí, predicad esto. Y les dice a ellos, a los 12, a estos, sanad, limpiad al leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y después les dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y habla de las cosas. Y dice, mientras ustedes están haciendo eso, los apóstoles, ustedes no estén pendientes ni de oro, ni de plata, ni de eso. Sino dedíquense. Hoy es lo contrario. Hay más, ¿cuál es el beneficio que yo tengo para hacer esto? Hay algunas partes hasta que hay precio para los milagros. Pero ¿qué dice ahí? No tengan esa mentalidad. Todo se ha alterado. Y después dice, ni de alforja para el camino, porque dice, el obrero es digno de su salario. De ahí para allá hay una lista de cosas, pero por razón del tiempo no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero aquí lo que está sucediendo con el apóstol Pablo está certificando que él es un apóstol, y eso es lo que quiero resaltar aquí una vez más. Y lo último que quiero recordar al respecto de ese texto ahí, ese párrafo, es que el apóstol Pablo mismo, él tenía una cantidad de dificultades y enfermedades, y llegará el momento cuando vamos a hacer un estudio aquí en el contexto de la enfermedad, desde Génesis hasta Apocalipsis, las veces que aparece el término y cómo se da, porque mire, Cristo mismo dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Él reconoció que hay enfermedad y reconoció que hay unos médicos que tratan esas enfermedades, porque ese es otro lío. La gente piensa que Dios solamente sana cuando lo hace así, pero que no lo está haciendo cuando usa los médicos. Así como usó este viento para llevarlo allá atrás, así usa un médico para... Es Dios. Sin o a través de médicos o medicamentos. Si Él lo quiere hacer sin eso, tiene toda la potestad y lo hace. Todos tenemos fe de eso que lo hace. Pero hay que mirar cómo se presenta. Y la lista es larga, pero resumimos el resto de la información. Estas personas que estaban recibiendo esto, dice que honraron, y está hablando Lucas. Recuerden que Lucas es un médico, y él dice, nos honraron con muchas atenciones. Y después dice aquí, y nos cargaron de todas las cosas necesarias. Cuando se usa ahí, en el versículo 8 dice, les sanó, se usa un término en griego. Y es un término que está relacionado más con las señales milagrosas. En el versículo 9, al final dice, y eran sanados, se usa un término que es usado en la ciencia médica. Y ese es el término que habla de terapia. Eso es terapeo, que es el proceso de sanación por tratamientos médicos. ¿Qué se dice? Y cuando Lucas dice, nos honraron, es porque Pablo está haciendo unas cosas y Lucas está haciendo como médico otras cosas. Y si nos remitimos a la clase de enfermedad que había, que eran fiebre y disentería, cuando ustedes repasen lo que es disentería, es una cuestión de tratamiento que hay por problemas estomacales, diarreas frecuentes y cosas de esas. Y Lucas, que conoce todo eso, él está haciendo los tratamientos. Y después ellos van a honrarlo. Casi, es más, el término como dice ahí, honrarlo, es como cuando dice el obrero que es... No, pero en la otra parte que dice que al anciano que trabaja, sí, de doble honor, es el mismo término. Es como una especie de pago por la tarea que se está dando. No estamos diciendo tampoco que ellos están cobrando por lo que está pasando ahí, pero ellos están reconociendo ese trabajo. Lo último, pasado 3 meses, recuerden que ellos están en Malta. Pasado 3 meses, ellos van a llegar a Roma, a la vela, y dice que fue en una nave alejandrina. Ahí estaba invernando esa nave. Esa nave resalta ahí que tenía una enseña, eso es como una marca,
que lo identifica como el nombre, y eso es la dedicación a un Dios que es como los mellos, y que son como los guardianes de los marineros. Aún hoy en día en muchos contextos los tienen así. Entonces llegan a Siracusa, desde Malta a Siracusa. Ahí están por 3 días. De allí ellos siguen costeando alrededor de Malta, de Sicilia, y llegan a Regio. Después, otro día, sopla el viento de sur y llegan a Puteoli. Esa es una de las ciudades más importantes. Ahí es donde desembarcan la mayor cantidad de trigos y cosas que van para el imperio romano, y se dan ahí una cantidad de cosas. Aquí, en esta ciudad de Puteoli, aquí hay algunos hermanos. Dice, habiendo hallado algunos hermanos allí, ellos le dicen, quédense con nosotros 7 días. Pablo, me imagino que hablaría con el centurión que lo va llevando, y con todo lo que Pablo ha beneficiado a esta gente, le permitiría ese tiempo. Después de eso, entonces sí, llegan a Roma. Cuando ellos van en camino, pareciera que allá en Roma, algunos hermanos de allá escucharon que Pablo viene y se fueron como a esperarlo adelante. Ahí se habla, oyendo de nosotros los hermanos, dice que salieron a recibirnos. Y eso se ilustra con la llegada de los personajes que habían en esas ciudades que le hacían un recibimiento. Pero aquí en este contexto habla de Pablo como es recibido. Ellos, ¿cómo se enteraron que Pablo viene? De alguna manera ellos se enteraron. Y ellos habían recibido una carta del apóstol Pablo, sabían el interés de Pablo de llegar a Roma, y ellos salen a recibirlo. Pareciera que salieron 2 grupos, unos que llegaron al foro de Apio y el otro grupo que llegó a las 3 tabernas. Eso desde el foro de Apio y las 3 tabernas, un sitio, el primero está, el más cerca de Roma está a 45 kilómetros más o menos, el otro está como a 80 kilómetros, pero ellos vinieron a recibir al apóstol Pablo. Todo eso lo tenía planificado el Señor, porque como lo que vemos más adelante, Pablo dice, dio gracias a Dios y cobró aliento. Al fin se está cumpliendo lo que Dios había dicho que iba a pasar, llegar a Roma. Y el énfasis ahí es cómo esos hermanos a quien él escribió, y la próxima vez vamos a hablar un poquito de eso, ellos estaban pendientes de Pablo, porque Pablo había dicho, yo he anhelado ir allá y quiero compartir con ustedes, y ellos aquí evidencian el mismo interés, y eso lo emociona a él, saber que esas personas los están recibiendo. Y lo último que se presenta aquí es, cuando llegamos a Roma, el centurión hace lo que tenía que hacer, entregar a los presos al prefecto militar, pero entre esos él sabía que Pablo no tenía una condena, Pablo no había nada en contra de él, y dice que le permitió a Pablo, y el énfasis ahí es vivir aparte, vivir. Eso sí, con un soldado que le custodiase. En todo lo que se viene relatando aquí, estamos resaltando que Dios tiene un cuidado soberano del apóstol y de los que están con el apóstol. Pero en el fondo, lo que evidencia el cuidado es que Dios tiene un plan, y ya Pablo lo sabía. Y mientras va ejecutando ese plan, él va protegiendo y proveyendo para Pablo lo que es necesario mientras se cumple el plan que Dios tiene. Ese plan se va a llevar a cabo. Después, más adelante, vamos a ver algunas cosas que nos dejan hasta con incertidumbre, pero aún cuando uno analiza, uno dice, oye, el plan de Dios va más allá de lo que yo estoy viendo ahí, y va uno entendiendo que lo que Dios se ha trazado, aun cuando nosotros
tenemos idea, no vamos a dimensionar cuál es el plan de Dios. Y lo importante es que uno esté dependiendo de Él, sometido a las Escrituras, mientras estamos haciendo lo que estamos llamados a hacer. Que el Señor nos permita, hermanos, tener la convicción de que lo que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros, eso lo va a cumplir. Hay cosas que nosotros la tenemos clara, que es lo que Dios quiere con nosotros. Y si usted no lo tiene claro, ubíquese donde está. Si usted es esposo, usted debe tener claro que usted debe tratar a su mujer sabiamente, porque la Biblia dice que debe sabiamente, que no debe ser áspero con ella, que debe cuidarla así como cuida Dios a la iglesia. Eso lo tiene usted claro porque Dios se lo ha dicho. Si usted como mujer tiene que tener claro eso, lo tenemos claro. De pronto no tenemos los detalles de que si me mudo para allá, no. Pero ¿con quién estoy? Puede ser en casa alquilada, arrimado, casa propia, no importa. Eso debo hacerlo. Porque a veces uno está buscando la voluntad de Dios en cosas que ignoro, pero lo que no ignoro, no le presto atención. Si nos dedicamos a hacer lo que Dios nos ha revelado, aquello que ignoramos, eso lo aclara Él. Porque en realidad, el estar sometido a lo que yo entiendo, manda el mensaje del Señor que yo estoy sometido a Él. Por lo tanto, yo le voy a ampliar, que tenga visión, claridad de aquello que no le he revelado. Y pruébelo y se va a dar cuenta que así es, porque así está diseñado en su palabra. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y ruego, Señor, como siempre, que nos permita, Señor, inclinarnos hacia ella y hacia ti en lo que tú nos permites aprender de ella. Según la necesidad que tenemos, guíanos a hacer la aplicación correspondiente para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo lo pido y en Él te doy gracias. Amén.